desarrollaremos la parte 2 de sus ejercicios en Excel utilizando funciones. Para ello, vamos al ejercicio 6. Calculamos el IS, que es el 3% del sueldo bruto. Calculamos AFP, que es el 7.25% del sueldo bruto. La columna otros descuentos no debe calcular nada, sin embargo a algunas personas se les aplicará el descuento que aparece reflejado en la tabla. A las que no les aparece, pues no habrá que hacer ningún cálculo. En la columna total descuentos, deberá sumar la columna del seguro más la columna de la AFP más la de otros descuentos. En la columna sueldo neto deberá reflejar la diferencia o resta entre la columna C del sueldo bruto y la columna G del total de descuentos. Para ello nos dirigimos a la tabla. Acá ya aparece reflejado el descuento calculando el porcentaje en la parte superior por el sueldo bruto. Cabe aclarar que el porcentaje está calculado de forma tal que la celda de 12 quede fija, por tanto se aplicó la función F4 para que la celda de 12 quede de forma fija. En, en el caso de la FP se hace eh, la misma aclaración, que se calcula multiplicando el sueldo bruto por la celda que contiene el 7.25%, dejándola con F4 para que esta celda aparezca de forma fija. Se autorrellena todas las celdas y ya se tiene tanto el seguro de todos como el AFP de todos. Ahora en otros descuentos no se hace ningún cálculo, pero en la celda G13 vamos a proceder a sumar, por tanto usamos la función suma, abrimos paréntesis, sombreamos desde IS hasta otros descuentos, cerramos paréntesis, presionamos Enter y totalizamos. Ahora autorrellenamos las demás celdas y como calculamos sueldo bruto, será la diferencia entre el sueldo neto, perdón, sueldo bruto menos el total de descuentos, o sea, C13 menos G13. Damos Enter y nos calcula el sueldo neto. Autorrellenamos y ya tenemos nuestro ejercicio. Ahora vamos al ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 pide calcular el subtotal, los descuentos y los totales según como se muestra acá en la tabla. Las fórmulas para los cálculos son: subtotal va a ser igual al valor neto más IVA. Descuento va a ser igual al subtotal por el descuento de febrero, utilice fórmula relativa. Y en el total, subtotal menos descuento. Formatee las celdas y coloque el signo de dólar. Tanto el porcentaje del 13% como el porcentaje para calcular el descuento están en la parte inferior, en celda B21 y en celda B22. Muy bien, entonces vamos a proceder a calcular el IVA a esta cantidad de celda B10. Multiplicamos B10 por B22, que contiene el porcentaje del IVA. Presionamos F4 para dejar B22 de forma fija. Damos Enter y ahora autorrellenamos hasta el final. Ahí está el IVA correspondiente a cada cantidad. El subtotal va a ser valor neto más el IVA. El descuento va a ser igual a el subtotal por el descuento de febrero. Multiplicamos subtotal por B21, que contiene el descuento de febrero, presionamos F4 para que la celda quede fija, presionamos Enter y ahora autorrellenamos. Y por último, en el total vamos a calcular el subtotal menos la celda del descuento. Presionamos Enter. Autorrellenamos
Ya tenemos resuelto el ejercicio 7. Ejercicio número 8. En el ejercicio número 8 tenemos que el detalle de los productos hay que calcular el subtotal, el IVA al subtotal, el subtotal 2 que sumará subtotal 1 más el IVA, el total de todos los subtotales, el descuento del 5% al total y el total a pagar que será el total menos el descuento. Muy bien, calculamos acá el precio por la celda de la cantidad. Multiplicando celda A5 por C5, calcula el primer porcentaje. Arrastramos fórmula hacia abajo para autorrellenar y ahora tenemos el IVA que será al subtotal 1 por el 13%. En este caso escribimos 13% debido a que no hay ninguna celda que acá contenga el 13%. Multiplicamos y ahora autorrellenamos. Subtotal 2 que será el subtotal 1 más el IVA. Lo arrastramos hasta la celda F9 y el total que será una suma que cubre la parte superior desde F5 hasta F9 y cerramos paréntesis, damos enter, el descuento que contiene a F10 por el 5% y el total a pagar que será el total menos el de descuento que es F11, es decir, F10 menos F11 y nos da un total a pagar. Terminamos ejercicio 8, pasamos a ejercicio 9. En ejercicio 9 se pide que usted calcule, que usted unifique, perdón, celdas que en este caso están por separado en una sola celda, es decir, concatenar celdas o cadenas de cada carácter. En el otro se pide que este nombre lo ponga en mayúscula. Hacemos el primer procedimiento utilizando la función concat. No se utiliza en este caso la función concatenar debido a que al escribir concatenar aparece un signo de admiración indicando que esta función ha quedado en el desuso. Abrimos paréntesis, ahora seleccionamos la celda A2 como la principal de texto 1, ponemos punto y coma. En la parte de abajo no olvide que estará visualizando si su equipo utiliza coma o punto y coma. Como texto 2, para que no quede pegado el texto, ponemos comillas y entre las comillas dejamos un espacio en blanco, cerramos comillas. Punto y coma de nuevo y ahora selecciona la celda que fungirá como texto 3. Cierra paréntesis, presiona Enter y verifica si las celdas quedan unificadas y ahora pasamos el nombre a mayúscula. En celda F2 procedemos a escribir igual mayúscula. Abrimos paréntesis. En este caso solo tiene un parámetro que es la celda E2. Cerramos paréntesis, damos enter y ahí tenemos el ejercicio, la primera tabla completada. En la parte de la celda H12 tenemos que nos pide el promedio de los sueldos, sueldo máximo, sueldo mínimo, total de sueldos, cantidad de sueldos mayores a 200.000, suma de los sueldos mayores a 250.000. Por tanto, acá vamos a escribir igual promedio, abrimos paréntesis, sombreamos desde C2 hasta C9 y cerramos paréntesis, damos enter. Ahora nos pide calcular el sueldo máximo. Para ello escribimos max, abrimos paréntesis y de igual forma desde C2 hasta C9 sombreamos, damos cierre de paréntesis, enter. Ahora sueldo mínimo, escribimos min, abrimos paréntesis, sombreamos desde C2 hasta C9, cerramos paréntesis, enter.
total de sueldos es igual a la suma de C2 hasta C9. Cerramos paréntesis, enter. Cantidad de los sueldos es igual a contar, abrimos paréntesis, sombreamos desde C2 hasta C9, damos enter, nos dice que son 8 sueldos. Cantidad de sueldos mayores a 200.000, utilizamos la función contar, en este caso contar punto sí, abrimos paréntesis, sombreamos desde C2 hasta C9 y ahora verificamos que aparte del rango nos está solicitando el criterio. Entonces ponemos punto y coma, abrimos paréntesis, abrimos comillas y entre las comillas vamos a poner el criterio. ¿Por qué se pone entre comillas el criterio? Debido a que es más de una celda, es un rango. Entonces acá colocamos el signo mayor que 200.000, sin el signo de dólar, por supuesto. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, damos enter. Nos dice que son 5 sueldos mayores a 200.000. Suma de sueldos mayores a 200.000. Al igual que hemos utilizado la función contar.sí, vamos a usar la función sumar.sí. Abrimos paréntesis, sombreamos el rango. Nos pide ahora el criterio, lo vamos a poner entre comillas, mayor que 250.000, sin el signo de dólar. Cerramos comillas. Y acá nos pide un rango a sumar. Como es el mismo rango, entonces omito ese procedimiento, cierro paréntesis, le doy enter. Ahí tenemos la cantidad total de suma de sueldos. En ejercicio 7 quedamos pendientes de colocar el signo de dólar. Por si lo recordamos, pues si no le ponemos el signo de dólar en este momento. Bien, terminamos ejercicio 9, vamos al ejercicio 10. En el caso del ejercicio 10, si nos aparece filtrada la región, es decir, acá tenemos el signo de similar a un embudo, damos clic en ese signo a la par de la palabra región, marcamos todas las demás regiones y podremos ver que existen más datos acá contenidos en la tabla que estaba filtrada. En la parte inferior nos dice la indicación que es agregar una tabla dinámica para la tabla superior donde se muestre en filas al vendedor y el resumen de las sumas de las ventas. Coloque la tabla en A27. Vamos a colocar acá en A27, procedemos a la pestaña Insertar. En la Insertar buscamos el sector tabla y acá nos dice tabla dinámica. Damos clic al icono de la tabla dinámica, nos va a solicitar que pongamos el rango. Cerremos, vamos a colocarnos de una sola vez en el rango para que nos tome el rango de entrada. ¿Cómo selecciona el rango? Usted colóquese en cualquier celda de la tabla superior, volvemos a tabla dinámica, ya el rango, como puede ver, lo toma automáticamente Excel, que es desde A1 hasta E22. Damos clic en hoja de cálculo existente. La ubicación, como puede ver, acá está esperando que la escriban. Ustedes pueden dar clic en la flecha que acompaña la ubicación y acá seleccione A27. Damos enter, aceptamos y acá al lado derecho se nos muestra una franja que no aparecía al principio, en la cual podremos agregar en resumen cada uno de los elementos de la tabla superior. Nos pide que en filas coloquemos al vendedor y el resumen de la suma de las ventas. En el caso, vamos a buscar vendedor y lo marcamos a vendedor arrastrándolo hasta uno de los sectores en la parte inferior. Como puede ver, hay filtro
columna, fila y valor. Vamos a arrastrar vendedor a la parte donde dice filas, lo soltamos acá. Vamos a tener ya el, el campo vendedor en la sección de filas y como podemos ver acá en la sección donde estábamos en celda 27 ya aparecen los nombres de los vendedores. Ahora las ventas, como puede ver es que el resumen de la suma de las ventas, ¿a dónde lo podemos colocar? No pide colocarlo en columnas ni en filtrarlo, sino acá en valores. Así que vamos a arrastrar la sección ventas a valores, sumatoria de valores, y ya tendremos suma de las ventas. Si usted quisiera cambiar acá, que en vez de una suma sea un promedio o sea otro aspecto, podemos elegir acá configuración del campo de valor y ahí podemos cambiar si es un promedio, si es una suma, si es un mínimo, etcétera. Desplácese a la celda A27 y podrás observar que a la par de cada vendedor aparece la sumatoria de las ventas y el total. Muy bien, acá hemos finalizado el ejercicio 10. Vamos al siguiente ejercicio, el ejercicio 11. En el caso del ejercicio 11, y como podrá usted consultar, tiene a disposición el curso práctico paso a paso de 2019 de Excel 365. Acá en la página 191 a 192, usted podrá verificar la nomenclatura o la sintaxis para la función sí. Nos aclara que esta es una función común en Excel y es una función de tipo lógica. Por tanto, entre dos valores el resultado puede ser verdadero o falso. Cuando usted escribe la sintaxis, empieza escribiendo la función sí. Luego, entre paréntesis, tiene el argumento de prueba lógica. Luego tiene el argumento si es verdad o luego el argumento si es falso. Por ejemplo, se trata de una expresión lógica entre dos valores. La prueba lógica puede ser, entre comillas, un número comparado con otro número o una frase comparada con otra frase, una cadena de carácter, ¿verdad? Con otra cadena de carácter. Si determina Excel que esto es lógico y esto es correcto, es decir, si es verdad, aparecerá la representación posterior de un valor o una frase. Si es verdad, representa el valor, entonces que la función va a retornar en qué caso que la prueba lógica sea verdadera. Si es falso, representa la función en caso que sea falsa. Ejemplo, si A es igual a 23, veamos que acá estamos comparando una letra con un número, entonces la interpretación devuelve, si es verdad esto, un 1. Si no, en este caso le hemos puesto, si es falso, un 2. De otro modo, pues devuelve, ¿verdad? Un número 2. Acá dice devuelve un 0, pero se le ha colocado un 2. Un caso común para el uso de la función sí es obtener de una lista de alumnos que han aprobado o reprobado, donde la calificación mínima fuera 7, digamos. Ponemos la función de esta manera, escribimos igual sí, abrimos paréntesis, y si la celda A10 es igual a o menor a 7, ¿verdad? Lo escrito en la celda 10 es menor que 7, suponga que en A10, perdón, está la primera nota. Entonces, si es menor, aparece como reprobado y eso mostrará en pantalla en vez de poner un número. Y si no, pues aparece aprobado y eso es lo que aparecerá en pantalla, aprobado. Dentro de una función sí también se pueden realizar cálculos como lo vemos acá, ¿verdad? Si la celda A10 es menor a 10, la cantidad 10, entonces en pantalla hará la suma de una celda más otra celda. Y si no, en vez de una suma, hará una resta entre una celda y otra celda y como interpretación nos devolverá el resultado de la suma o la resta. Acá, como podemos ver, nos solicita en la parte superior que en las casillas de la columna respuesta se introduce a mano una de las respuestas alternativas de la columna B. La columna D de otro momento se podrá mostrar al final oculta. En la columna puntuación aparecerá la cantidad de 2.5 si la respuesta introducida es correcta, si coincide con la de la respuesta de la columna D. De lo contrario, tendrá que aparecer la respuesta como cantidad 0.
Al lado derecho de la celda que dice observación, aparecerá, en este caso, esta celda, ¿verdad? La celda E22, aparece la palabra apto si la puntuación total suma 5 puntos o más. De lo contrario, la nota será no apto. Comparando entonces estas respuestas con lo escrito por el estudiante en esta columna, ¿verdad? En celda C12, luego la siguiente pregunta en celda de C15, la siguiente en C17 y la siguiente en C19, con de 12, de 15, correspondientemente de 17 y de 19, se podrá poner como punto 2.5, caso contrario, si es falso, será 0. Entonces, la respuesta acá la dejamos en blanco y ponemos acá la función. Igual si, abrimos paréntesis, prueba lógica, en este caso, la prueba lógica es una comparación entre lo que escriba acá igual a acá. Cerramos punto y coma. No está comparando más de una celda, por tanto no se pone entre comillas. Valor si es verdadero será 2.5, punto y coma, si es falso será 0. Cerramos paréntesis. Como podemos ver, como no he escrito nada todavía, es 0. En un momento dado, si el alumno pone una cantidad acá, se compara, ¿verdad? Esta alternativa si le aparece al alumno, como cuando decimos respuesta A, B o C. Si esto es igual a esto, entonces arroja 2.5. Como vemos que no, esto es en un momento que el estudiante responde bien, comparado con esta celda y dice 2.5 porque lo comparó y fue bueno. Lo vamos a dejar borrado para que quede siempre 0. Y ahora hacemos la siguiente celda. Si esto es igual que esto, entonces el valor si es verdadero es 2.5, caso contrario será 0. Ahí vemos que aparece un valor. ¿Por qué? Porque lo escrito acá no es nada. Por tanto, Excel cuando compara una cadena de caracteres arroja como por defecto 2.5 por falso. Pueden hacer que aparezca un punto, por ejemplo, o un 0 para que acá lo tome como ya una letra. Entonces, en este caso, pues aparecerá 0. Ya cuando escriba alguien algo, por ejemplo, escribo verdadero, compara y sigue ya evaluando. En este caso no es verdadero. Cuando el estudiante escriba falso, va a arrojar 2.5. Bueno, dejemos el punto en este caso. Lo mismo pasará en esta que la comparación es verdadero o falso. Igual si abrimos paréntesis, prueba lógica la comparación entre esta y esta otra celda. Valor si es verdadero 2.5, caso contrario es 0. Cerramos paréntesis, enter. Aquí vemos igual, tenemos que poner un punto para que lo compare y arroje 0. Si no va a estar ya arrojando una nota, ¿verdad? Como lo podemos ver ahí, como si fuera correcto. Bien, igual si acá comparamos esto con lo escrito en esta otra celda, ponemos punto y coma, si es verdadero es 2.5, caso contrario será 0, y ahí tenemos ya las tres comparaciones. Por último, se hace la observación si el total o la suma de todos estos puntos es 5, poner la palabra apto, y si no, acá en observación será no apto. ¿Cómo hacemos esto? Igual si, en este caso, la prueba lógica será una suma de todo esto, por tanto, acá como prueba lógica ponemos una suma de acá hasta acá, cerramos paréntesis, ponemos valor si es verdadero, la palabra apto, tenemos que poner entre comillas porque es una cadena de caracteres. Valor si es falso es no apto. Cerramos comillas, paréntesis, damos enter. Como podemos ver, ahorita el alumno no obtiene ninguna puntuación, pero si borráramos esto ya tiene un 2.5 más 2.5 y acá ya puede sumar. Vemos que todavía no, ¿verdad? Pero cuando es mayor, lo siento, acá falta algo. La suma no la comparamos si es mayor a 5. Vamos a ponerla acá porque no lo está comparando, ¿verdad? Ponemos si la suma es mayor a 5, hoy sí, va a decir apto o no apto. Acá da apto cuando es mayor o igual a 5. Vamos a agregarle el igual para que ya esté tomando
la cantidad. Si la suma total es mayor o es igual a 5, diga apto, y si no, diga no apto. Como podemos ver, como ya dio 2.5 más 2.5, el 5 dice apto. En el momento que nosotros cambiemos las reglas del juego y ya no de 2.5, no de 5 o mayor a 5, va a decir no apto. Entonces revise que la función le quede así. Si la suma entre 12 a 21 es mayor o igual a 5, que dirá apto, y con caso contrario dirá no apto. Acá vamos a revisar que dio no apto, ¿verdad? Porque le hemos puesto que de 0 o menos de o 2.5, pero en el momento que borremos esto, vamos a darnos cuenta que ya cambia acá como apto. Bueno, acá le vamos a dejar el puntito para que no nos esté arrojando apto de entrada y nos pidió en este caso una de las indicaciones que la columna D esté oculta. Entonces, ¿cómo ocultamos la columna D? Damos clic derecho a la columna D y ahora seleccionamos ocultar. Por tanto, el alumno no verá la respuesta correcta, solo tendrá espacio para escribir, podrá obtener una nota y la respuesta si es apto o si no es apto. Muy bien, terminamos ejercicio 11, ahora ejercicio 12. En la columna C se ubica el premio especificado en la celda B10 a B13. Se deberá utilizar una función de búsqueda adecuado para poder identificar el valor del premio de acuerdo al rango de celda de A10 hasta A13. En este caso vamos a utilizar la función buscar. La función buscar es una que nos ayuda a obtener una fila y una columna ubicando en una especie de matriz la misma posición de búsqueda, es decir, que se compare la búsqueda con otro valor. Por ejemplo, acá la sintaxis es abrir la función buscar, luego valor buscado, punto y coma, vector de comparación, punto y coma, vector de resultado. El valor buscado se trata del valor que se desea encontrar. El vector de comparación representa un rango de celdas. Este debe ser contener las celdas de una sola columna o fila en la cual se ejecuta la búsqueda. El vector de resultado representa un rango de celdas de la columna o fila que contiene los resultados que se desean obtener. Un ejemplo acá podría ser una celda donde tenemos escritas los códigos, una donde tenemos nombres, otra donde tenemos los grupos, otra donde tenemos las calificaciones de los estudiantes, otra celda donde vamos a escribir el código de uno de estos alumnos y otra donde deseamos que en base a este código escrito acá se busque dentro de todo este rango la celda del código para que nos devuelva la calificación. Por tanto, se debería escribir buscar un resultado de la celda G2 o si lo escribimos en G1, pondremos G1, punto y coma desde A3 a A5. En A3 a A5 vemos que solo se contempla como rango de los códigos. Luego, ese es el vector de comparación. Luego ponemos punto y coma, el vector de resultados será desde D3 hasta D5. Es decir, de todo esto nos seleccionamos nada más que la sección donde está escrito la calificación. ¿Qué hará entonces Excel? Buscará el código que se ha escrito en G2 para obtener lo de la calificación correspondiente en la columna D. El ejemplo, entonces, busca un código, por ejemplo, si se escribió T987J de la celda G2 y devuelve como resultado la nota de ese código, que es 10. Muy bien, vamos a aplicar acá en Excel este resultado y lo vamos a buscar en todo esta tabla de ganadores. Vamos a buscar los puntos en la tabla de ganadores y tenemos otra tabla donde tenemos el vector de comparación y otro el vector de resultado. El vector de comparación entonces comparará en este caso la celda B2, así que ponemos acá igual buscar. Abrimos paréntesis, vemos que nos aparece 2. En este caso el valor buscado será el de la izquierda, punto y coma. Y ahora tenemos el vector de comparación. El vector de comparación va desde celda A10 a A13, para comparar este valor con este. Y en este caso, para que no se nos mueva, porque irá moviendo el número de puntos, sombreen desde A10 a A13 y presionen F4 para
dejarlo fijo el vector de comparación. Luego punto y coma, el vector de resultados irá desde B10 hasta B13. En este caso B10 a B13, también déjelo de forma fija, presione F4, ahí tenemos ya los dos vectores de forma fija, porque si lo dejan sin el signo de dólar indicado, será movido pues la búsqueda y entonces no resultará igual. Tenemos acá el resultado, vamos a arrastrar hasta el final y acá obtenemos cada uno de los valores de acuerdo a la comparación. Por ejemplo, da 600, pero no ubica exactamente 600, sino que se queda en el premio anterior, que es 500. Y esto es porque hay si nosotros comparamos acá en f de x, una de las funciones para insertarla, contiene a veces en otro tipo de funciones dos resultados falso y verdadero que tendríamos que agregar si la función en este caso fuera buscar en vertical o la función fuera en este caso buscar horizontal, se agrega al final un dato extra que es si es falso o es verdadero. En este caso la función no ocupa falso y verdadero, entonces lo que compara es con el valor inmediato anterior. Acá tenemos 1000 que supera en este caso, los 600 están más cerca de los 1200, por tanto, 1000, ¿verdad? No toma en cuenta los 200 y supera los 1000, perdón. Entonces, por tanto, le da como premio $100 en efectivo. Igual la de 2000 llega a un celular y la de 4000 llega a una tablet. Muy bien, con eso hemos finalizado los ejercicios. Guarde y suba esto a Teams.